todos, hoy voy a preparar unas barritas energéticas caseras sin gluten, ni lácteos, ni azúcares refinados. Estas barritas se preparan de forma muy sencilla y sin necesidad de usar el horno. Y son tan ricas que pueden ser también una buena opción si lo que buscas es un dulce saludable para ti o para tus hijos. Las puedes preparar con o sin cobertura de chocolate. Están buenísimas de las dos formas, ya que tienen un corazón de pasas y naranja jugosísimo. Gracias a la combinación de la avena, en este caso sin gluten, la almendra molida, las pasas, la naranja y el cacao negro y la chía, se obtienen unas barritas ricas en proteínas que aportan aminoácidos esenciales como la treonina, la fenilalanina, la tirosina o el triptofano. También aportan vitaminas, entre las que destacan la vitamina K, la vitamina E, la vitamina C o la B1, minerales como el potasio, el fósforo, el hierro, el cobre y podría seguir, y fibra alimentaria, en forma de fibra soluble, fibra insoluble y almidón resistente. ¿Que no sabes lo que es el almidón resistente? No te preocupes, te lo cuento en este enlace de aquí arriba. En este momento aprovecho también para animarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se preparan estas barritas. Como verás, en la lista de ingredientes figura la harina de avena, pero si lo que consigues son copos de avena certificados sin gluten, puedes perfectamente molerlos con un molinillo de café, como voy a hacer yo. Una vez que tienes tu harina o tus copos de avena molidos, los mezclas con la almendra molida. Puedes igualmente comprarla así ya o molerla también en el molinillo. Añade la ralladura de naranja, 2 cucharadas de aceite, yo en mi caso lo añado de oliva, pero puede ser de coco, de girasol o el que más te guste. Añade también 2 cucharadas de miel o de sirope de arce, de agave, en mi caso es de remolacha azucarera. Y mezcla bien con las manos. Debes obtener al comienzo una mezcla como arenosa. Una vez que ya no puedes mezclar más, exprime la naranja. Y no tires la pulpa porque la vamos a usar después. Ve añadiendo pequeñas cantidades del zumo de naranja y mezclando lo mejor que puedas. Debes conseguir una pasta que ligue, pero que no sea excesivamente blanda. Por ello, ve añadiendo siempre chorritos y mezclando muy bien. El punto ideal es aquel en el que la masa ya no se deshace cuando la presionas y que tiene una superficie lisa, como esta que estás viendo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser preparar el relleno. Para ello vamos a mezclar las pasas con la pulpa de la naranja. Añadimos el resto del zumo de naranja y la canela en polvo. Y batimos bien con una batidora. Debemos obtener una pasta, como estás viendo, homogénea, aunque no tiene que estar absolutamente triturada. Pueden quedar pequeños trocitos. Una vez que lo tenemos, añadimos la chía. Esta, además de aportar una buena cantidad de nutrientes, lo que va a hacer va a ser absorber el exceso de humedad y formar una pasta más densa. Dejamos que repose la mezcla del relleno mientras que vamos estirando la masa. Ponemos, como veis, sobre papel de hornear y estiramos hasta que quede de aproximadamente medio centímetro. Un truquillo que os doy es que cortéis el papel de ancho doble al largo que deben tener vuestras barritas, porque así será mucho más fácil darle la forma. Una vez que hemos estirado, como veis, corto el excedente y lo pongo allí donde me falta más masa. Corto el otro lado y hago lo mismo. Presiono un poquito con las manos y sigo estirando con el rodillo. Recorto una vez más y ya casi lo tenemos listo. Las marquitas que veis blancas es porque he añadido un poquito de agua para que quede mejor ligada a la masa que acabo de poner. Como veis, ahora presiono un poquito las esquinas con los dedos y termino de alisar con el rodillo. Una vez que lo tengo, corto la masa por la mitad, en mi caso con un cortapastas, pero un cuchillo os va a hacer la misma función. Nos aseguramos, eso sí, que hemos llegado hasta el fondo. Y añadimos ahora la mezcla del relleno.
Extendemos bien con una espátula, como hago yo, y si no, con la cara posterior de una cuchara, procurando que quede todo de la forma más homogénea posible. Y una vez que lo tenemos, cubrimos con la segunda tapa de masa. La masa debería poder manejarse sin agrietarse. Si se os agrieta es que os habéis quedado un poquito cortos de líquido. La próxima vez simplemente añadís un poquito más. Una vez que lo tenemos, llevamos al frigorífico un par de horas para que la mezcla se vuelva un poquito más firme y podamos cortarla. Y fijaos qué bien que queda. Y una vez que lo tenemos, pues como os decía, cortamos. De esas cantidades os saldrán aproximadamente 10 barritas. Fijaos qué maravilla, tienen un relleno jugosísimo y están riquísimas incluso sin cobertura de chocolate. Y como veis, he empleado el mismo papel en el que había extendido las tapas para envolver las porciones de forma individual. Si sois unos golosos como yo, podéis bañarlas en chocolate. Para ello tenéis que derretir la cobertura de chocolate negro y añadir un poquito de margarina o aceite para volverla más fluida. La cantidad de aceite o margarina dependerá de la marca de cobertura que hayáis empleado, por eso no doy una cantidad exacta. Simplemente tenéis que ver que quede suficientemente fluida como para poder sumergir las barritas. Una vez bañadas, las puedes ir colocando sobre una rejilla o sobre papel de horno y después llevarlas al frío hasta el momento de consumir. Y así quedan las barritas, fijaos qué maravilla. Bueno, pues ya habéis visto que estas barritas se preparan de forma muy sencilla y con ingredientes sencillos también. Así que ya sea para obtener un aporte extra de energía o como dulce saludable, espero que os animéis todos a prepararlas en casa. Un saludo a todos.